Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén arrancando un domingo, una semana con todo. Cuando el mensaje reemplaza el vínculo o al vínculo. Dice el libro de Juan, allá por el capítulo 5, el versículo 39 y 40, dice: escudriñan las escrituras. Y sigue hablando y dice: y ellos son los que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Quiero pedirte que me regales tu atención no más de 5 o 10 minutos. La predicación sin relación convierte en escudo, se convierte en escudo. El testimonio sin autoridad termina volviéndose un riesgo. Y el ministerio sin cobertura termina centrado en el yo. Nos toca vivir una época donde se predica mucho, se cita muchas veces correctamente, se enseñan modelos, se conocen métodos, pero se busca poco el rostro de Dios. De hecho, hemos aprendido a hablar de Dios, pero no siempre a caminar con Dios. Y tristemente, cuando el mensaje reemplaza el vínculo, la espiritualidad se vuelve funcional y deja de ser transformadora. Lo primero que quiero contarte hoy tiene que ver con el momento en que, cuando la palabra se vuelve escudo. La palabra se vuelve escudo y entramos en un error de conceptos, porque la palabra nos fue dada para conducirnos a Cristo, no para reemplazarlo. Dice Juan allá en el capítulo 1, el versículo 14, el verbo se hizo carne. No se hizo ni sistema, ni método, ni discurso, ni plataforma. Se hizo una vida compartida. Cuando la Biblia se predica sin oración, sin obediencia, sin quebranto, sin testimonio, la palabra deja de ser un puente y pasa a ser o a convertirse en una suerte de barreras. Pénsalo así, el conocimiento muchas veces puede esconder la falta del vínculo. Le escribe Pablo a los Corintios allá en el capítulo 8, el versículo 1, y dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, la predicación sin relación protege el ego, evita la vulnerabilidad, sostiene la imagen, evita el testimonio real. Se predica para no exponerse. El tema es buscar un testimonio, buscar vivir, tener un testimonio que muestre una vida encarnada y no un discurso religioso. La clave la hemos encontrado y revelado juntos hace muchos años. Dios no formó, Dios no forma, ni formará expositores. Desde siempre y para siempre, Él forma testigos, dice el libro de los Hechos, allá el capítulo 1, me seréis testigos. Testigo no es aquel que sabe, es aquel que fue alcanzado, fue aquel que vivenció. Quizás el punto central sea aprender a dejarse alcanzar. Dice la primera carta de Juan, el versículo 1, dice: lo que hemos visto, oído y palpado, lo que han vivido. El testimonio no se puede copiar. El testimonio no se puede improvisar. El testimonio nace de una vida tocada por Dios. Porque el testimonio, si no tiene cruz,
se vuelve un relato del yo. Cuando tu testimonio no pasa por el arrepentimiento, por la rendición, por el perdón, cuando no pasa por el proceso, cuando no pasa por la obediencia, termina girando siempre alrededor de tu yo. Yo hice, yo viví, yo sané, yo acompañé. Entonces Cristo dejó de ser el centro y el yo pasa a ocupar el trono. La pregunta podría ser: ¿cuál es el marco que protege nuestra propia vida? Y para entenderlo es necesario comprender que nadie se envió a sí mismo. Dice Juan, allá el capítulo 5, el versículo 19, el Hijo no puede hacer nada por su propia carne. Entonces, si Jesús vivió bajo un envío, vivió siendo enviado, cuanto más nosotros necesitamos ser enviados. Está escrito allá en Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 17, dice: ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ministrar sin cobertura expone al otro, expone al ministro, expone a la comunidad, genera peligro. El ministro sin rendición sin rendición, cuando no hay cobertura, termina siendo como una suerte de que el método reemplace al espíritu, que la persona reemplace a Cristo, que el proceso reemplace a la gracia. Es clara la cuestión: la autoridad nace del resultado, no del envío. Eso no lo podemos pensar como una cuestión de sanidad, es una reorganización espiritual sin cruz. El último punto de hoy tiene que ver con entender que la verdadera autoridad nace del vínculo con Dios y se sostiene en la rendición a otros. Dice Jesús allá en Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18, toda autoridad me es dada. Y sigue hablando Jesús y dice: por tanto, id. Debo decirte, sin la autoridad recibida no hay envío legítimo. Sin la cobertura el ministerio se vuelve autónomo. Sin relación la predicación se vuelve hueca. Hay una conclusión para el predicador: nunca debe predicar para esconderse. No debe usar la Biblia como escudo, como armadura. Debería buscar a Dios y dejarlo que lo trate antes de hablar. Hay una conclusión para el que ministra: no sanes antes de rendirte. No acompañes si no tenés cobertura. Nunca te pongas en el lugar que solo Cristo ocupa. Por último, hay una conclusión también para todos nosotros: no sigamos carismas sin comunión, no celebremos métodos sin frutos del Espíritu, no celebres discursos sin vidas transformadas. Quiero, debo y practico el ser claro. La Iglesia no necesita más mensajes correctos, sino más vidas rendidas. Porque cuando hay relación, la palabra tiene poder, el testimonio tiene peso y la autoridad tiene respaldo del cielo. Te bendigo.